Que espera su venida es el tema que hemos venido desarrollando por los pasados domingos. Maranata, una iglesia que espera su venida. Y tenemos que tener presente lo siguiente cuando estamos mirando este tema en estos domingos. Número uno, esta serie de mensajes, como ya les he explicado, tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia de este mensaje en la iglesia del Señor. No es que lo otro que hemos predicado no es importante, todo es importante, pero sí, muchas veces este tema obviamos, pasamos por alto, pensamos que es insignificante. Lo cierto es que es un tema que tenemos que revisarlo, tenemos que leerlo, estudiarlo en la palabra del Señor, pero al mismo tiempo es un tema que de la misma forma y de la misma manera tenemos que mirar, porque es un tema de esperanza. Tal vez cuando usted se acerca a hablar del arrebatamiento de la iglesia, de Maranata, de Cristo viene, tal vez la idea que usted tiene en su mente es de un dragón, de los sellos, del anticristo, ¿verdad? De las copas, de juicio, etcétera. Y por eso a veces la gente le tiene un poquito de terror a este tema, pero déjeme decirle que cuando va a la Biblia, usted puede ver que la Biblia habla con un tono totalmente diferente concerniente a lo que es la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, Maranata. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que nos habla es de una esperanza. De una esperanza. Y cuando nosotros hablamos de Maranata, cuando hablamos de Cristo viene, cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, no debe provocar miedo ni terror en nosotros. Por el contrario, lo que debe provocar es esperanza. Curiosamente, creo que fue en el día de ayer, estábamos en un lugar y yo estaba fuera de la casa donde estábamos y estaba oscuro el balcón, y de momento Yanibés, eran como las 10 y pico de la noche, Yanibés sale asustada de la sala. Papá, ¿dónde tú estás? Yo estoy aquí sentado. Yo, ¿qué pasó? Es que me dio miedo, pensé que la trompeta sonó y que tú te fuiste y yo me quedé. Una niña de 10 años. Y a ella aproveché ese momento, ¿verdad?, para hablarle. No tienes que tenerle miedo. Al contrario, es un mensaje de esperanza. No tienes que tener miedo de que papá se va y tú te vas a quedar. No, no. Dios también te quiere salvar a ti. El plan de Dios para salvación también te incluye a ti. Así que vive segura en tu salvación, en lo que has creído. Pero eso es una de las experiencias, ¿verdad?, que yo sé que constantemente tal vez nosotros en momentos dados hemos atravesado en nuestra vida. Pero cuando miramos también este tema al mismo tiempo, número 2, como pastor y como predicador, mi enfoque es que nosotros por los pasados domingos y los que nos restan podamos reafirmar nuestra fe de que creemos en la segunda venida de Cristo. Que usted pueda reafirmarse en eso, que usted pueda hoy más que nunca agarrarse de ese cimiento, de ese mensaje, de ese punto doctrinal, de que creemos en la segunda venida de Cristo. Ahora bien, la semana anterior comenzamos leyendo en Mateo capítulo 24, donde ahí en Mateo capítulo 24 tenemos lo que se conoce como las señales del fin. Y específicamente miramos los versos 37 al 39, donde Jesús describe la señal de su venida con los días o los tiempos de Noé. Si voy un momento allá, hay que ir conmigo a Mateo 24, versos 37 al 39. Leo una vez más de la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Recuerde que cuando usted lee en los evangelios específicamente la palabra, la expresión Hijo de Hombre, esa expresión en quien la va a leer es en los labios de Jesús. Jesús es el que utiliza esa expresión Hijo del Hombre para referirse a Él mismo. Y en esos versos lo vimos la semana pasada, solamente para traerle algo fresco a su memoria, para que recuerde lo que hablamos y llevarlo rápido al pensamiento en el día de hoy. Con esa expresión de Jesús o esa alusión con la que Jesús habla de los días de Noé, los tiempos de Noé, dependiendo cuál sea la versión que usted está utilizando, no solamente se refiere a la actitud de los hombres en aquel momento que rodeaba el tiempo de Noé. Eso lo vimos la semana anterior. Un tiempo de apatía, un tiempo de indiferencia ante el mensaje del diluvio que Dios le entregó a Noé. No solamente esa expresión va en esa dirección, sino que número 2, esa expresión, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, apuntan a lo de repente y lo inesperado que será ese suceso. Ciertamente Noé había recibido una palabra de que iba a llover. Ciertamente Noé había recibido una palabra de que vendría un tiempo de destrucción sobre la tierra, donde los animales, los seres humanos, todo sería destruido. A Noé se le encargó
construir el arca, porque Dios iba a preservar la vida de Noé y su familia y la pareja de cada animal. A Noé no se le dijo: prepárate que en 2 años viene lluvia, prepárate que en 3 meses viene lluvia. A Noé dijo: viene lluvia, así que comienza a prepararte. Y cuando Jesús en el Nuevo Testamento trae a la memoria del pueblo y de nosotros esta expresión, lo segundo con lo que Jesús nos quiere enfatizar y mostrar a nosotros es que de la forma que el diluvio en el tiempo de Noé no tenía fecha, no tenía hora, pero sí había una certeza de que iba a ocurrir, así será con la venida del Hijo del Hombre. No hay un día exacto, no hay una hora exacta, no hay un mes exacto, no hay un momento exacto, pero lo que sí es seguro y es certero, que viene. De que viene, viene. Eso es seguro. Viene porque viene. Y nosotros tenemos que vivir nuestra vida como cristianos a la expectativa. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida todos los días a la expectativa en el mundo espiritual, en nuestra vida. Porque en cualquier momento puede ser ese evento en el que suene la trompeta. Como dice Pablo, los muertos en Cristo resuciten primero, y luego los que quedamos seamos arrebatados. Lo explicamos el domingo anterior, pero solamente se lo refresco en su memoria. Cuando hablamos del día y la hora, la Biblia es clara, Jesús es claro, Jesús es categórico en afirmar y en decir: nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe el día ni la hora. Y es ahí donde tal vez está la incógnita para muchos de nosotros, aún para el ser humano, con el pasar del tiempo. Cuando usted mira Mateo 24, los primeros versos, Jesús está hablando de las señales del fin, pero es porque los discípulos le están preguntando: ¿y qué señales habrá para yo saber que llegó? ¿Qué señales habrá para saber nosotros de que ya tú vienes? Y Jesús no le dice cuándo es que va a venir. Jesús lo que hace es decirles en Mateo 24 y en otros capítulos posteriores, en los otros evangelistas, Jesús lo que hace es decirles: cuando vean esta serie de eventos, será el indicativo de que el fin se acerca. De que el fin se acerca. Mire, no quiero meterme mucho ahí, ¿verdad? Porque si lo predico todo hoy, después pues para el próximo domingo no tengo nada. Así que voy a dejarlo ahí. Dejo la idea en el aire con toda la intención. Habiendo dicho eso y establecido eso el domingo anterior, cuando yo miro y continúo leyendo Mateo 24, los versos que siguen al verso número 39, yo veo que Jesús a lo que sí insta a los discípulos y a su iglesia, no solamente Jesús, sino cuando miro Pablo, cuando trata el tema, el mismo Pedro, cuando yo veo este tema de la Biblia, desde Jesús hasta los apóstoles, todos coinciden en algo. Tanto Jesús como los apóstoles, pero en el caso de Jesús, Mateo 24, Jesús en los versos siguientes al 39, Jesús nos insta a nosotros a estar preparados y a mantenernos despiertos. Estar preparados y mantenernos despiertos. Mira lo que dice el verso 42 al 44 de Mateo 24. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá el Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes, verso 44, deben estar como preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Así que lo que nos corresponde a nosotros como iglesia, una vez más, es estar preparados y mantenernos despiertos. Diga conmigo: estar preparado y mantenerme despierto. Y desde ya déjenme hacer una aclaración. Alguien preguntará: pastor, pero entonces si cojo esa expresión literal de la Biblia, ¿significa que no puedo dormir? ¿Significa que no puedo descansar? No, hermano, no se vaya para el extremo, no se vaya para la tangente. Le voy a explicar a qué se refiere ya mismo esa palabra de mantenerse despierto, de estar preparado. Pero no, hay que descansar, así que no se vaya al extremo, por favor. Jesús dice: estén preparados y manténganse despiertos.
Pero hay algo de ese verso, específicamente el verso 43, que me llama la atención. Yo les hablé desde el primer momento que comenzamos esta serie de mensajes, les he hablado de que Maranata es un mensaje de esperanza, es un mensaje de fe, es un mensaje de aliento. Pero cuando miro el verso 43, ahí Jesús utiliza un ejemplo que puede tal vez traerle un panorama de miedo o de terror a alguien. Porque Jesús entonces en el verso 43 comienza a comparar el momento de su venida con el momento en el que un ladrón llega a una casa a robar. Mire que por un lado es un mensaje de esperanza, pero Jesús entonces, para ilustrarlo un poco más, Jesús utiliza la figura de un ladrón. Entonces cuando yo miro eso, tengo que preguntarme en el día de hoy, ¿Jesús viene como novio, viene como esposo o viene como ladrón? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en el día de hoy. ¿Cómo viene Jesús, pastor? Estoy confundido ahora. ¿O viene como esposo, viene como novio o viene como ladrón? Yo quiero que usted sepa que la respuesta a esa pregunta la dio Pablo a los tesalonicenses. Usted va conmigo más adelante en la Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos del 1 al 6. Sigo leyendo la Nueva Versión Internacional. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos del 1 al 6. Recuerde, la pregunta es, ¿pero Jesús viene como esposo, como novio, como ladrón? Mira lo que Pablo dice a la iglesia de Tesalónica. 1 Tesalonicenses 5:1. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, pastor, pero Pablo lo afirma. Téngale paciencia a Pablo, siga leyendo. Verso 3. Cuando estén diciendo paz y seguridad vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad. Mira lo que dice el verso 4. Para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. La respuesta a nuestra pregunta está en el verso número 4. Que hoy, si lo pones una vez más ahí, te lo agradezco. En el verso número 4 está la respuesta a nuestra pregunta. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Y escucha bien, aquel que no está preparado, aquel que no está despierto, aquel que está dormido, para ese la venida de Cristo será como un ladrón. Pero para la iglesia que se mantiene despierta, para la iglesia que se mantiene esperando, aleluya, para la iglesia que se mantiene en la expectativa de que su amado viene, cuando Él venga, no está esperando un ladrón y no será sorprendida como el ladrón viene en la noche. Para esa iglesia que está alerta y que está despierta, está esperando al esposo, está esperando al novio. Y yo le oro a Dios en el día de hoy, para que tú, si estás esperando a un ladrón, puedas cambiar de la oscuridad, puedas venir a la luz y no estés esperando a un ladrón, estés esperando a tu esposo y al novio de la iglesia. Así que para aquellos que no están preparados, para aquellos que sí están dormidos, para aquellos sí, ese día será como un ladrón. Que viene en la noche un ladrón. Hoy en día, hasta de día entran. Pero utilizan mayormente la oscuridad. Porque la oscuridad tal vez le da un panorama o un ambiente de anonimato, de sorpresa. Pero tú y yo, como dice Pablo, tú y yo no estamos en oscuridad. Tú y yo estamos en la luz.
Tú y yo no vivimos en la noche, vivimos en el día. Bajo la luz de Cristo, el sol de la mañana, vivimos bajo esa luz. Y como tú y yo vivimos entonces bajo esa luz, no seremos sorprendidos como un ladrón cuando sorprende en la noche, sino que cuando venga el esposo, cuando venga el novio, nos va a encontrar aquí porque le estamos esperando. Por lo tanto, una vez más, la iglesia que lo espera no será sorprendida, sino que lo espera como la novia espera al novio. Y aunque tal vez más adelante voy a entrar a profundizar un poco más en ese libro de Tesalonicenses, solamente quería que viera ese verso número 4, pero mira lo que dice el verso número 6. No debemos, por lo tanto, pues, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Ese es el deber de nosotros como iglesia. Si te duermes ante este mensaje, si lo coges liviano, la predicación de la venida de Cristo, lamentablemente en algún momento dado de tu vida puede que probablemente llegues a dormir. Y lo triste es que como nadie sabe el día y la hora, quién sabe que ese momento que decidiste dormir ante este mensaje fue el día que el novio decidió llegar. Mire, habiendo dicho eso de Pablo, y Pablo contestándonos la pregunta que hice al texto en Jesús en Mateo 24, volviendo una vez más a Mateo, Jesús solamente lo que quiere es ilustrar una vez más en Mateo 24 la necesidad de nosotros estar preparados para que ese día no te sorprenda. Mira, hermano, yo personalmente en mi estudio para esta serie de mensajes y mi estudio personal he aprendido tanto de este tema. Unas las he reafirmado, otras han cambiado mi perspectiva porque tenía una idea de cómo iban a hacer las cosas. Hay otras que son mías porque si las zumbo aquí me quedo solo porque sé que hay 2 o 3 que se van a arrancar las vestiduras, pero hay unas que son mías, entre Dios y yo. De mi estudio personal con la palabra del Señor. Porque a veces uno tiene ciertas ideas, ciertos conceptos, y cuando usted va a la palabra y lo revisa, usted dice, yo estaba equivocado. Y yo que prediqué con seguridad que eso era así, pero la Biblia, bueno. Así que le digo todo esto para que usted se anime. Usted lea la palabra en este tema. No le tenga miedo, no le tenga temor. Y la Biblia misma, guiada y dirigida por el Espíritu Santo de Dios en tu vida, te va a llevar a que tú puedas preparar tu vida, a que tú puedas estar alerta, y a que puedas estar despierto y despierta ante este tema de Maranata. Así que, una vez más queda claro, para usted y para mí, la iglesia que lo espera, no seremos sorprendidos como un ladrón. Para la iglesia que lo espera, estamos aquí, despiertos, a la espera, valga la redundancia, de que llegue el novio, de que llegue el esposo. Mire, seguimos leyendo más abajo de esos versos que leímos en Mateo. Y cuando veo los últimos versos de ese capítulo 24, los versos 45 al 51, ahí yo veo que Jesús me presenta la imagen de un siervo que queda a cargo de los sirvientes de su Señor. Y dice Jesús que este siervo comienza a atenderlos con prontitud porque entiende que su Señor regresará pronto. Pero de la misma forma Jesús establece en esos versículos finales y pinta el panorama de qué es lo que le va a ocurrir a ese siervo cuando da por tardanza la venida del Señor. Lea conmigo para llevarlo a donde lo voy a ver en el día de hoy. Verso 45 sigue diciendo Jesús: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, dice el verso 48, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar? Mi Señor se está demorando. Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere, una vez más Jesús hace hincapié, el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Miren, hermano, en esos versos, mientras yo los leí hace unos días atrás,
yo pude ver que lo más triste que le puede pasar a un cristiano, lo más triste que le puede pasar a la iglesia, es que predique algo sin que lo crea. Lo más triste que le puede pasar a usted es que usted repita todo el mensaje del pastor hoy, pero usted no crea la palabra que ha recibido. No es que me crea a mí, es que crea la palabra que ha recibido de parte de Dios. Y es ahí donde Jesús termina diciendo: a ese siervo malo que se le encargó algo, pero dio por tardanza la venida de su Señor, comenzó entonces a vivir su vida como la viven los demás, despreocupado de que su Señor regresaría. Y a ese siervo se le olvidó que su Señor ciertamente iba a regresar en el día menos pensado, la hora menos pensada. Y cuando ese Señor venga entonces a repartir y exigir cuenta a ese siervo que se le entregó algo, su suerte estará con los hipócritas. Y un hipócrita no es otra cosa, desde el contexto que Jesús está hablando aquí en Mateo 24, aquel que puede decir: yo creo que Cristo viene, pero cuando usted ve su estilo de vida, cuando usted ve sus acciones, está actuando totalmente contrario o erróneo a lo que dice que está esperando. Palabra sencilla: aquel que se va a comer, a beber, a chacharear, a vivir su vida despreocupado del mensaje de Maranata. Por eso es que Jesús dice: ¿quién es ese siervo fiel y prudente a quien su Señor dejó encargado de los sirvientes para darle la comida a su tiempo? Verso 46. Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Esos somos nosotros. Esa es la iglesia. Esos siervos somos nosotros. Y yo sé que ese texto muchas veces lo utilizamos para justificar la oración. No, es que cuando el Señor venga que nos encuentre haciendo así. Pero no es así meramente orando. No es que usted va a dejar de trabajar ni de comer para orar 24 horas literalmente. Es que cuando el Señor regrese, te encuentre dándole comida al mundo. ¿Y cuál es la comida que tú le das al mundo? La comida de salvación, la comida de la esperanza, la comida del mensaje de Maranata. Que aunque la gente quiere escuchar otras cosas, pero cuando su Señor venga, como tú sabes que hay un momento en el que el Señor que te llamó regresará a pedirte cuenta, no importa la presión que te haga el mundo, no importa la presión que te haga el sistema, tú tienes algo en mente: yo tengo que levantarme todos los días a darle comida al mundo, porque hoy puede ser que el Señor venga, y yo quiero que si Él viene hoy, me encuentre haciendo mi parte, me encuentre haciendo mi trabajo, me encuentre haciendo lo que me encomendó. Háblale a tus compañeros en el trabajo de Cristo cuando tengas la oportunidad. Háblale a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos de Cristo. Te puso para que le dieras comida a ellos. Por eso es que en un momento dado, permítame hacer el clic y la unión en el día de hoy. Por eso es que en un momento dado, cuando la multitud tiene hambre, los discípulos van a donde Jesús: Jesús, aquí no hay nada para comer y esta gente tiene hambre, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta de Jesús fue: denle ustedes de comer. Ellos se miraron: pero ¿cómo que nosotros vamos a darle? Apenas lo que tenemos aquí son 5 panes, 2 peces que apenas dan para ti, no dan para nadie más. Y si salimos a comprar, en lo que vamos, venimos, el dinero que tenemos no nos da. La mitad de la gente se va a quedar. Pero Jesús le decía a ellos: denle ustedes de comer. Y yo quiero que sepas que todavía ese sigue siendo el llamado de Dios. Dale tú de comer a tu familia. Dale tú de comer a tu esposo. Dale tú de comer a tus hijos. Dale tú de comer a tus nietos. Y no te hablo de una comida física, de un arroz con habichuela y chuleta frita. Gloria a Dios por ese menú. Pero no te hablo de eso. Te estoy hablando una vez más del pan espiritual. Te estoy hablando de la palabra de Dios. Te estoy hablando de lo que Dios ha hecho contigo. Dale de comer al mundo. Dale de comer al mundo. Y yo te aseguro que te vas a sorprender que allá afuera hay un mundo con hambre. Hay un mundo con necesidad. Y como la comida que el mundo da es una comida enlatada, es una comida podrida, es una comida expirada, por eso el avance de la maldad y el avance del pecado. Pero en la medida en la que tú y yo nos movemos y le damos comida fresca, le damos comida fresca al mundo, yo te aseguro que cuando tú le des de comer al mundo y a tu familia, comenzarás a ver la diferencia.
¿Y por qué quise ir por ahí, hermano? Hay muchas cosas más que pudiera decirle ahí, pero no tengo el tiempo en el día de hoy. ¿Pero por qué me fui por ahí? Porque cuando comprendemos Mateo 24 y cuando comprendemos estos versos que les acabo de leer, estos versos son la introducción para el próximo capítulo 25. Cuando usted comprende lo que Jesús está hablando y estableciendo en Mateo 24, usted entonces puede comprender y tener una mejor amplitud, una mejor visión mental de lo que Jesús habla y enseña en Mateo 25. Mateo 25, esos primeros versos se conocen como la parábola de las 10 vírgenes. Y yo quiero que usted vaya ya conmigo a leerlo en el día de hoy. Mateo capítulo 25. Mira lo que dice Mateo 25, versos del 1 al 13. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero mira como la Nueva Versión Internacional redacta el verso 3, pero no se abastecieron de aceite. Verso 4. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirla. Porque ellas estaban preparadas, así que no estaban esperando a un ladrón, estaban esperando a su novio. Ahora puede entender ese verso. Verso 7. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están ¿qué? Apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Qué lindo, ¿ah? Diría una boricua. ¿Qué mamey? Para que entienda el verso. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban, escucha el verso 10, pero mientras iban a comprar el aceite, ¿qué ocurrió? Llegó el novio. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Ahí no hay que tal cosa como que llegué tarde, me cogió la sábana. No. Se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Y una vez más en el verso 13 Jesús vuelve a repetir lo que ha dicho en Mateo 24. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Luego de Jesús hablar de las señales del fin y de aquellos eventos que van a ser indicativos de que el fin se acerca, ahora en Mateo 25 Jesús cambia, permítame usar esta expresión, Jesús cambia el tono de su discurso y de su mensaje. Porque ahora Jesús trae la figura de una boda. Y Jesús compara el momento en el que Él viene por su iglesia con el momento de una boda. No voy a entrar en todos los elementos de una fiesta judía, etcétera. Eso podemos dejarlo para más adelante, porque quiero ir lo más cercano posible en los minutos que me quedan. Pero ciertamente no importa la sociedad en la que usted viva, ni el contexto en el que usted viva, sí hay algo en común en todo. En que cuando se habla de boda, se habla de fiesta. Para los hombres es sinónimo de gasto, pero se habla de fiesta. Si usted da la cara a los hombres aquí casados, vale 1 millón. No se comprometa, me tiré yo solo por el barranco, después yo me rescato. Mire, las bodas son señal de gozo. La boda es un momento de regocijo. La boda es un momento de alegría. La boda es un momento de celebración. Aun cuando hay momentos emotivos en una boda, en una ceremonia,
donde el papá de la novia llora, donde los invitados lloran, donde los que han sido testigos de ese noviazgo, etcétera, de lo que han atravesado para llegar al altar. En ese momento, mientras se están tomando los votos, están corriendo todas esas imágenes por la memoria de los familiares y los presentes. Aun cuando es un momento emotivo y que pueda llevarnos a derramar lágrimas, son lágrimas de felicidad y de alegría. Porque una vez más, la boda no es un momento para luto ni lamento. La boda es un momento de alegría, de fiesta, de gozo. Y todo el mundo va a cachetear en Puerto Rico y a disfrutar la boda también con los novios. Más a cachetear, ¿verdad? Pero vamos ahí, vamos a la boda. Vamos a disfrutar. Vamos a celebrar con los novios, con los ya esposos, ese momento de alegría en el que unen sus vidas. Y aunque le estoy trayendo el momento de la boda a nuestro contexto moderno, ¿verdad? Pero Jesús está hablando de la boda en el momento judío, en el contexto judío. Y luego les repito una vez más que aunque no entre en todos los detalles de la fiesta y de la boda judía, ciertamente al final es lo mismo. Alegría, gozo, celebración, paz, un tiempo de coinonía entre todos los allí presentes. Y esa es la primera imagen que en Mateo 25 Jesús comienza a pintar y a revelarnos, la imagen de una boda. Y lo que Jesús establece es que para esa boda habían 10 jóvenes solteras. Jesús dice, 5 de esas jóvenes eran prudentes y 5 de esas jóvenes eran insensatas. Y permítame refrescarle su memoria, porque no es la primera vez que Jesús habla de alguien insensato y de alguien prudente. Cuando vamos un poco atrás en la Biblia en Mateo, específicamente el capítulo 7 de Mateo, Jesús dice, aquel que me oye mis palabras y las hace, le comparo a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero Jesús sigue diciendo, el que me escucha mis palabras y no las hace, le comparo a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos fuertes contra aquella casa y la ruina, aquella casa cayó, dice Jesús, y fue grande su ruina porque estaba fundada sobre la arena. Cuando miro esos conceptos de Mateo 7, de las palabras de Jesús, de la boca de Jesús, que él habla de lo que es alguien insensato y alguien prudente, y traigo esa definición a Mateo 25, no está muy lejos de lo que Jesús habló. Una persona insensata es aquella que escucha la palabra de Dios, pero que no lo obedece. Una persona insensata es una persona que está expuesta, como el día de hoy, a la palabra de Dios, pero que no hace nada por corregir su vida y por vivir al amparo de la obediencia de la palabra de Dios. Si ese es tu caso, tengo que decirte en el día de hoy que tu vida no está fundada sobre la roca, sino que tu vida está fundada sobre la arena. Pastor, ¿y qué es lo que hace que mi vida esté fundada sobre la roca? No solamente cuando tú eres un oidor, sino cuando eres un hacedor de la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero esa fe tiene que traducirse en acción. Esa fe tiene que traducirse en obras. Nosotros hacemos obras, pero no porque las obras son las que me salvan. Yo hago obras porque las obras demuestran la fe que he recibido. Y cuando entiendo ese concepto de insensato prudente, y voy a Mateo 25 una vez más, es lo mismo que está diciendo Jesús. Las insensatas son aquellas que escucharon la palabra, recibieron la palabra, pero no hicieron nada por prepararse y por vivir al amparo de la palabra que recibieron. Mas sin embargo, las prudentes son aquellas que escucharon. Y escuche bien, qué interesante, porque Jesús dice que tanto el insensato como el prudente, los dos están escuchando lo mismo. No es que es una prédica diferente. No es que es una serie de mensajes diferentes para el insensato y para el prudente. No, los dos están escuchando lo mismo. La diferencia está en luego que escuchas, qué es lo que tú haces con esa palabra. Ahí es donde está la diferencia. Y Jesús dice, y estas 5 mujeres prudentes son las que escucharon la palabra, la recibieron y decidieron vivir en obediencia a la palabra. Y sigue estableciendo la similitud en su mente. Porque si voy a Mateo 7,
El que construye su casa sobre la roca no la construyó para ese momento que estaba viviendo construyendo. La construyó para cuando llegara el día malo. Porque él sabía que en algún momento dado el día malo iba a llegar. El día difícil iba a llegar. Y para que no lo sorprendiera, pues él decidió lo que escuchó, obedecerlo, ponerlo en práctica y construir sobre la roca. Pero aquel que construyó sobre la arena probablemente pensó, yo construyo después. Hay un clima cálido. El diagnóstico es que no va a llover por los próximos meses, así que voy a tener tiempo además para prepararme y para establecer. La cosa es que con el ser humano no tiene control del clima ni del tiempo. Cuando menos esa persona insensata se lo pensó, llegó el día difícil. Y por eso es que la ruina de su vida fue grande. Traiga lo mismo a Mateo 25. Las insensatas, dice, me gusta la Nueva Versión Internacional, ese detalle en el verso 3 que dice: las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. El problema nunca fue de aceite. El problema nunca fue el aceite. El problema fue que ellas no tomaron provisión de aceite para el día de mañana. Pastor, explíqueme un poco más sencillo. El problema no es la palabra que recibes hoy ni lo que hacemos en el culto hoy. El problema está en cuando tú te levantes mañana, tú decidas seguir viviendo de lo que pasó hoy y no decidas refrescar en tu interior la unción que Dios quiere derramar en ti todos los días fresca. Las lámparas en la Biblia son señal de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. La lámpara en la Biblia es señal de la palabra de Dios, de la iluminación, de la guía, de la dirección. Y el aceite en la palabra es señal de la unción del Espíritu Santo. Significa entonces que las mujeres prudentes no solamente tomaron la palabra y tomaron el aceite de ese momento, sino que también por los próximos días estas mujeres prudentes decidieron seguir con el aceite necesario, cosa de que cuando llegara el novio no las tomara de sorpresa, no las tomara de momento. Pero las insensatas tomaron la misma palabra, se la pusieron como buen pentecostal debajo de las axilas, se fueron para sus casas, pero hubo un problema. Se conformaron solamente con el aceite que recibieron en el culto, se conformaron solamente con el aceite que recibieron aquella noche, aquel momento, y no pensaron en que si el esposo, el novio, se tardaba, llegaría el momento en el que a la lámpara había que echarle aceite. Por eso es imposible, escucha bien, que tú puedas comprender el mensaje de Maranata, no solamente por lo que yo te hablo, sin el Espíritu Santo tampoco te revela lo que está aquí escrito referente a este mensaje. No es solamente que me creas a mí, yo no quiero que me creas a mí, tienes que creerle a la palabra de Dios, porque yo aún me equivoco, aún con mis estudios me voy a equivocar. La palabra no se equivoca, pero va de la mano. La lámpara, la palabra que es quien te guía, que es quien te prepara, que es quien te mantiene despierto. Y la unción del Espíritu Santo, el aceite que constantemente cae sobre ti, es depositado sobre ti para que cuando tú leas la palabra y comiences a buscar discernimiento, comiences a buscar dirección, el Espíritu Santo te va a guiar a que tu lámpara no esté vacía y no esté seca. A que tu vida no esté seca y no esté vacía. Y ahí estaban estas mujeres. Las insensatas no se abastecieron del aceite suficiente. Las prudentes sí tomaron vasijas de aceite. Y dice el escritor, dice Jesús, que el novio se tardó en llegar. Diga el próximo verso que oye, por favor. Sigue diciendo Jesús, verso 4, 5, que el novio se tardó en llegar, porque ellas no estaban esperando a un ladrón, gracias. Ellas estaban esperando al novio. Y dice el verso 5, y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Y tú sales de aquí pompeado en el día de hoy creyendo: Maranata, Cristo viene, sí, ven Señor Jesús. Pero puede que cuando te levantes mañana digas: ay, Señor no vino. Sigues con la expectativa, sigues motivado, porque cuando pasan los días puede que tal vez diga: pero no ha pasado nada, pastor.
Y es ahí donde entonces comienzas a descuidar tu lámpara, que también puede ser símbolo de tu vida. Comienzas a descuidar tu vida con Dios. Comienzas a descuidar tu corazón. Comienzas a descuidar tu espíritu. Ya no vas a buscar aceite. Y llega el momento en el que te da sueño y te duermes. Pastor, mire qué interesante. Para aquellos que les gusta después el análisis teológico lo puedan analizar. Porque el verso 5 dice textualmente en la Nueva Versión Internacional que a todas les dio sueño. Y que todas se durmieron. Pero yo estoy seguro, hermano, sin temor a equivocarme, estoy prácticamente seguro que el sueño con el que durmieron las insensatas no fue el mismo sueño con el que durmieron las prudentes. Porque probablemente las insensatas se durmieron, pero con la ansiedad y la expectativa que no me cierren Walmart. Porque si llega a las 12:15 de la medianoche está cerrado. Y en Walgreens no venden eso. Mas sin embargo estoy seguro que las prudentes cuando se echaron a dormir, su sueño fue tranquilo, libre de ansiedad y libre de preocupaciones. Porque si el novio llegaba en las horas de la madrugada o de la mañana, no tenían que salir a buscar aceite porque ya ellas tenían provisión para su aceite. Ellas están todas durmiendo. Están dormidas. Verso 6, yo vi. Ellas están todas ahí dormidas. Las 10 vírgenes, las insensatas, las prudentes. Todas están dormidas. Pero de momento a medianoche se oyó un grito. Ahí viene el novio. Salgan a recibirlo. Tú ves por qué Maranata es un mensaje de esperanza y de fe. Porque cuando Cristo venga, lo que se va a escuchar es una voz que te va a decir: ahí viene el novio. Ahí viene el novio. Sal a recibirlo. Ahí viene el novio. Y yo no sé si usted ha estado en una boda, pero mientras el séquito desfila por el centro de la iglesia, el centro comunal, todo el mundo está mirando los trajes, mirando quién salió, quién no salió. Pero cuando todo el mundo ve que en la puerta se para la novia con ese traje esplendoroso, acompañada de que la... Usted ha estado en una boda. ¿Sabe qué ocurre? La gente se pone de pie para observar a la protagonista. ¡Reba bacataraba! ¡Urreba bacatarabán de bebé kenderebe! ¡Ay! 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 Y yo te digo, iglesia, ahí viene el novio. ¡Sala! ¡Riba bacatarabán de bebé kenderebe! ¡Riba bacatarabán de bebé kenderebe! ¡Riba bacatarabán de bebé kenderebe! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Sal a recibirle, sal a recibirle, sal a recibirle, sal a recibirlo, sal a recibirlo. Escucha bien y quédate así de pie, porque ese es el llamado que se le hace al... Espérate. Porque la iglesia prudente que se prepara y que está despierta no es aquella que está esperando a que el novio llegue literalmente donde está ella. La novia que está alerta y que se mantiene despierto está con su cántaro en la mano, pero es esperando ese llamado. No para que el novio venga, sino para salir. 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 Y yo te digo, iglesia, llegará el momento en el que se escuchará esa voz una vez más. Ahí viene el novio. Sal a recibirlo. Sal a recibirlo. Sal a recibirlo. Sal. 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 Sal.
Muchachos, venga. Lee Bolchi, venga. Mi amor, también, sí, te esperamos, vente. Sal a recibirlo. Tú ves por qué Maranata es un mensaje de esperanza. Tú ves por qué Maranata es un mensaje de fe, de aliento. Va a ser un mensaje para que la iglesia salga a recibir que ahí viene el novio. Y solamente saldrán a recibirlos aquellos que han sido prudentes y han estado alerta y no se han dormido. Y yo te pregunto hoy, así mismo de pie en la mañana de hoy, yo te pregunto, ¿y tú estás listo, estás lista para salir a recibirlo? Espérate, yo terminé ya, pero es que esa expresión, porque aun cuando a su casa llega alguien importante que usted estaba esperando, usted no lo espera en la sala de su casa, usted sale a recibirlo al balcón, usted sale a recibirlo a la acera, por la importancia de esa visita. A eso es que se refiere Jesús cuando dice, viene el novio, sale a recibirlo. Él es tan importante al que estabas esperando. Hay un pastor argentino de nombre Mariano Senegal, un hombre que en el tema de escatología, aplos. Si usted lo quiere escuchar después de su podcast, pastor excelente. Le dice a la pastora ayer, si tuviera el presupuesto lo traía de Argentina para acá para que predicara. Mariano Senegal se llama. Y este hombre dice, amar la venida de Jesús no es amar un evento, es amar a una persona. Es amar a Jesús. Cuando tú amas y anhelas su venida, tú lo que estás haciendo no es amando el evento, amando a la persona. Y de eso es que se trata Maranata, no de terremoto, no de la gran tribulación, no del anticristo. El terremoto, Maranata se trata de aquel que fue crucificado, murió, pero al tercer día se levantó de la muerte con las llaves del imperio del Hades y del infierno en las manos. Y está reinando con poder y con autoridad. Y no hay nadie por encima de él. Y cuando él regrese, voy a decir esto y lo profundizamos los próximos domingos. Y con esto cantamos. Cuando Cristo regrese, en la primera venida de Cristo, Él vino a entregarnos a nosotros nuestra salvación. Es lo que dice la palabra. Fuimos nosotros los que recibimos la herencia. Pero cuando Él regresa en su segunda venida, es Él quien va a recibir lo que le corresponde. Es Él, en la segunda venida, es Él quien va a recibir su herencia. Por eso es que se trata de Él. Él va a venir a recibir lo que le corresponde. Las naciones, el imperio, toda la potestad, todo el dominio. Creo que hay dos o tres que entendieron los demás. Venga conmigo. A Él se le va a dar por herencia lo que le corresponde. Ni Trump, ni Putin, ni Kim Jong-un, nadie, ningún líder en la tierra, ningún político podrá decir, esa nación me corresponde, esa tierra me corresponde. Todas las naciones, todos los seres humanos tendrán que postrarse ante Él y tendrán que confesar que Jesús es el Señor y que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Creo que me falta Marcos. Mira lo que dice Marcos. Y con esto cantamos. Así mismo de pie, hermano. Mira lo que dice Jesús en Marcos capítulo 13, el verso 37 de la Nueva Traducción Viviente. Jesús dice, les digo a ustedes lo que digo a todos. Léalo ahí.
Toca al que está a tu lado y dile, mantente despierto esperándolo a Él. Díselo. Mantente despierto esperándolo a Él. Mantente despierto esperando su venida. 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 Ven, ven.